quiero encontrarte. Quiero que tú abras mi vida de nuevo. Oh Padre eterno, quiero ser hallado en ti, Señor. Gloria en tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Altísimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, por una posibilidad más de poder adorarte, de poder bendecirte, Señor, por todas las cosas que haces para con nosotros. Vas a ver todas las dificultades, pero tú nos transformas día a día en una criatura nueva. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte batir de palmas al Señor. No importa. Lo único que importa es que Él está contigo. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Padre Señor, en esta tarde calurosa, pero bendecido porque pudimos llegar a la casa del Señor. Y el Señor acondicionó hasta el corte de luz para que nos podamos manifestar de una buena manera, ¿no? No se me manifiesten de otra, por favor. Dios me los bendiga grandemente. En el día de hoy vamos a hablar de lo nuevo que hay en cada uno de nosotros. Así que, si quieren buscar en 2 de Corintios, el libro de 2 de Corintios 5, 2 de Corintios. Gloria a Dios. En 2 de Corintios 5, 17 está la palabra que el Señor ha dispuesto para que nosotros entendamos el porqué de nuestros orígenes y hasta dónde vamos a llegar. Si lo encontraron, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 de Corintios 5, 17. La palabra del Señor. ¿Primero o segundo? Perdón, 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios 5, 17. La palabra del Señor en esta noche dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra es muy fuerte para nosotros, porque nosotros sabemos que el Señor puede hacer maravillas con toda su creación, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en el cual nos fascinamos porque vemos que las orugas se transforman en mariposas, que los ranacuajos en sapos, y hasta una semilla muy chiquitita quizás en un árbol muy frondoso. Son todas cosas que el Señor pone en nuestras vidas para que pensemos qué puede hacer por nosotros también, ¿no? Si por la naturaleza hace esas cosas, ¿qué más por nosotros que somos parte de esa naturaleza? Cuando nosotros nos damos cuenta que todos hemos pasado por alguna situación para cambio y tomamos la idea de que el Señor en su transcurso por la tierra no encontró un justo, así que ninguno de los que estamos acá somos justos. Intentamos ser buenos discípulos del Señor, aunque nos cuesta mucho,
trajinar por este mundo, pero sabemos quién es el príncipe, así que, quiero o no, tenemos que estar preparados para el ataque de ese príncipe. También sabemos que le queda poco, pero el tiempo que nos quede también a nosotros transitar por esta tierra, vamos a estar libres siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Amén. Por eso hay algo importante en esta lectura. Nosotros sabemos que Pablo fue el que escribió estas palabras y tenemos la idea de lo que Pablo hizo en su vida. Tenemos la visión del Pablo viejo y del Pablo nuevo, o sea, de lo que el Señor hizo en su vida, que hasta su nombre le cambió, ¿no? Para que realmente sea una criatura nueva, como somos cada uno de nosotros, criatura nueva, cuando conocemos al Señor. Si nosotros nos ponemos a comparar las cosas, siempre vamos a ser personas que pueden transmitir algún defecto hacia los ojos de nuestros hermanos que conviven con nosotros, y aún al pueblo en general, ¿no? El Señor no hizo acepción de personas, así que nosotros no vamos a hacer acepción de personas y transitamos por el mundo, por un trabajo, por lo que sea, y tenemos que representarlo a Cristo de la mejor manera. Pero vamos a encontrar mucha gente que vive equivocada sin preocuparse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo hoy estaba hablando con el hermano Verón y me decía, ¿no?, que yo había elegido otra palabra. Y hoy a la mañana, cuando me levanté a las 4 de la mañana, el Señor puso esto en mi vida. Y era como que es mi propio testimonio, ¿no? De dónde salí, de la tiniebla, de la oscuridad, como le quieran llamar. Y yo charlábamos hoy con el hermano que uno piensa que hace las cosas bien, porque es creyente y que hace las cosas bien. Pero el enemigo es muy astuto y a nosotros siempre nos falta la entereza de decir, hoy voy a batallar, y al otro día vino, hoy me siento mal, tuve problemas, no me salen las cosas bien, y entonces vamos enflaqueciendo cada uno de nosotros en esa valentía que el Espíritu Santo ya nos puso cuando lo conocimos a Jesús. Por eso, volviendo a Pablo en esta escritura lo que hace, trata de comunicarle a los corintios que hay un cambio en cada uno de nosotros cuando conocemos a Jesucristo. Quizás no nos damos cuenta de las cosas que van a ir sucediendo en forma de catarata, aparecen, ¿no? Cosas que no las esperamos, pero en la gran gracia que el Señor pone sobre nuestras vidas, ahí las empezamos a recibir. Y yo no quiero cansarlos con mi vida, pero mi vida fue algo que fue mi propia experiencia, que cuando empecé a leer la Biblia, realmente dije, bueno, no soy el único. Si otro cambió, porque yo no voy a poder cambiar. Y cuando uno pasa por una vida mundana, donde lo que hace se piensa que está bien, y que no le hace mal a nadie, y no se da cuenta que se está haciendo mal a uno mismo. Entonces empieza a agachar la cabeza y empieza a ser sumiso. Y uno ha recibido muchos golpes en la vida, pero sin saber que el Señor nunca me dejó de lado, aunque yo no lo tenía en cuenta. Él estaba ahí. Él es fiel desde el momento de tu creación. Él está al lado tuyo,
a través del Espíritu Santo de Dios, que por eso lo dejó sobre la tierra. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que el apóstol Pablo hizo antes de conocer a Cristo, uno se pone a pensar, bueno, si cambió fulano, ¿por qué no voy a cambiar yo? ¿Y por qué no me voy a poder empezar a perfeccionar en las necesidades que tengo para que cada vez sean menores esas necesidades y pueda ayudar a los que me rodean de alguna manera a compensar las cosas? Lo primero que me viene a mi mente es algo que me contaban cuando yo tenía unos 9, 10 años. Era tartamudo, hacía todo que no arrancaba nunca, parecía un auto que le daba marcha pero no funcionaba nunca. Y era la risa de todos los que estaban alrededor mío, así, familiares, amigos y los que no me conocían. Y entonces pregunté un día por qué era así, porque en la casa era el único que estaba y no me salían las palabras. Entonces mi madre me cuenta que cuando yo tenía 8 meses me pesqué una enfermedad que en ese momento, yo tengo 68 ahora, así que hace muchos años de esto, era una enfermedad que no tenía cura, era una meningitis, y que te toca la columna y bueno, el bicho sube para arriba, para tu cerebro y hace estragos. Cuando me hicieron la punción en la columna, el líquido cefalorraquídeo estaba turbio y eso quería decir que no tenía mucha vida. Entonces le dijeron a mis padres que podía quedar vegetal o tener algunas deficiencias más graves. Y bueno, la deficiencia que me había quedado era la tartamudez y por ahí una que hasta el día de hoy no tengo, que me cuesta decir algunas cosas también. O sea, la formo en mi cerebro, pero me cuesta decirlo. Por la gracia de Dios llegué a donde llegué, ¿no? Pero bueno, cuando tu experiencia se ve reflejada en la Biblia, porque otro salió de algo, no como te está pasando a vos, sino algo que era muy grave, porque Pablo, por ejemplo, era una persona que no podía ver a los cristianos, los perseguía, y no solo los golpeaba y los encarcelaba, sino también los mataba. Entonces, si Dios pudo hacer en su vida lo que hizo, ¿por qué no va a hacer en mi vida lo que yo necesito, siempre y cuando esté consciente que tengo que tener un cambio en mi vida? Tengo que ser una criatura nueva. Y a nosotros nos parece que el cambio tiene que empezar por lo físico, ¿sí? Los desarreglos, comúnmente uno va al médico para que nos dé algo para bajar de peso o vamos a un gimnasio o lo que sea, y no nos damos cuenta que nuestro mal está en nuestro nivel espiritual, que eso es lo que a cada uno de nosotros nos interesa hoy en día, que cada vez estemos más limpios espiritualmente, para que podamos hacer la obra del Señor, que la tenemos desde nuestro origen, desde nuestro momento de fecundación. Ahí tenemos lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él, para que podamos llevar su palabra, para que podamos hacerle entender a la gente que tiene que hacer un cambio en su vida, que no puede estar todo el tiempo haciendo cosas que no son productivas o que son productivas para ciertas personas nada más y no para el resto de la comunidad en la cual estamos. Hoy, casualmente en mi trabajo, hay una situación que el cirujano está hablando
con su paciente y le está explicando lo que tiene que hacer, qué sé yo, y yo justo voy a tomar la guardia y mi compañero me dice, encárgate y llevar al paciente al laboratorio. Bueno, yo agarré la orden y lo llevé al laboratorio. Llegó al laboratorio y mi compañero, el secretario, me dice, no, tienen PAMI y no capitan acá, así que acá no se lo puede atender. Pero escuchame, el pobre hombre lo tuve que bajar en el ascensor porque no se sostiene, el médico quiere que le hagan los estudios. No, acá no lo hacemos, así que el familiar vaya a hablar con el médico. Y yo digo, ¿cómo el ser humano en general no se da cuenta que a cada uno de nosotros podemos pasar esas circunstancias? Lo que tenemos la gracia de trabajar en salud, siempre estamos prevenidos. ¿Por qué? Porque vemos la experiencia, la tenemos. Y cuando empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ver la experiencia de los demás hermanos, cómo fueron avanzando en el camino para yo ser el día de mañana un discípulo más, porque eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de los que está hoy sentadito acá tenga la posibilidad de representar a aquel que dio todo por nosotros, aquel que era 100% hombre, pero todos dicen sí, pero él era 100% Dios. Pero él también demostró en la cruz actitudes de la carne, pero las retuvo, ¿sí? Cuando le cuestiona al Padre, primero que si puede pasar esa copa que la pase, después le cuestiona al Padre por qué lo abandonó. Y hay un montón de situaciones que nosotros en la carne lo experimentamos. Sin embargo, el Señor tuvo la posibilidad de enseñarnos lo que es la criatura nueva, lo que es el cambio en cada uno de nosotros que tenemos que hacer, porque en este momento vos estás cambiando. No es que porque entregaste al Señor ya está. No, uno día a día, momento a momento, minuto a minuto, el Señor sigue trabajando como el gran alfarero, dice, ¿no? Él sigue perfeccionándote, porque vos cuando salís de acá no podés seguir siendo la persona que entraste, tenés que ser mejor de lo que entramos a su casa. Y todos los días vamos a ir creciendo. Y acá, por más que la historia sea una historia antigua, digamos, de muchos años, hoy lo de Pablo se refleja en muchas personas que son violentas, que creen que lo que ellos piensan es lo que hay que hacer y no importa que caiga quien caiga, y como dice la palabra, que muera quien muera. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos y no nos preocupamos, vamos a tener un crecimiento que quizás tardemos un tiempo en vernos nosotros, pero lo ve nuestro entorno. Nuestro entorno empieza a decir, ¿qué le está pasando a este? Este era medio raro, ahora mira cómo es, se fumaba todo el tiempo, ahora no fuma, estaba todo el tiempo en el boliche, ahora dejó de ir al boliche. Es más, nunca fue a la iglesia y ahora está yendo a la iglesia. El entorno tuyo es el que más ve tus cambios, que muchas veces nosotros no los vemos. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de pensar que hay muchas cosas para cambiar en nuestras vidas y que todo tiene un tiempo y que no nos tenemos que apurar a ese tiempo, tenemos que transitar por esos caminos. ¿Por qué? Porque por más obstáculos que encontremos, por más dificultades que haya, sabemos que no estamos solos. Más allá que estemos rodeados de personas que piensen como nosotros, no nos tenemos que olvidar que la teología está presente todo el tiempo. Y cuando nosotros tenemos que tomar fuerza, ¿de quién tomamos? Cuando ya hemos leído la Biblia, sabemos que Yahweh está en su trono. A su diestra está su Hijo.
y que en la tierra, más allá de todas las dificultades que tengamos por el príncipe, vamos a tener quien nos fortalece, que es el Espíritu Santo. Y es tan difícil entender esa Trinidad que nosotros muchas veces, hasta cuando hacemos oraciones de agradecimiento y todo, nunca le agradecemos al Espíritu Santo. Como que decimos gracias Señor por lo que hiciste, pero la palabra ya te dice desde un inicio. Vos agarrás el Génesis y ya estaban los tres. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos ser criatura nueva, tenemos que permitir que esa entidad espiritual que el Señor ha dejado sobre la tierra haga los cambios necesarios en nuestras vidas. Y quizá va a haber gente que se te va a reír. Y va a decir, vos antes era esto, vos antes era lo otro, y ahora te pensás que yo siempre pensando que conocía a la religión, por decirlo de alguna manera, en el catolicismo, y eso fue la perdición para mí, porque nunca le di el valor que tenía que haberle dado. Nunca respeté los símbolos ni nada por el estilo. Yo siempre lo digo, iba porque fui monaguillo porque mi abuela nos tiraba unos mangos antes de entrar a la iglesia, si no, ni subíamos al púlpito. Y lo único que había que hacer, tocar la campanita, nada más te enseñaba. Pero a respetar los signos, no. Entonces, cuando uno ya es mayor y quiere tener un cambio por todas las situaciones que han pasado en su vida, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias situaciones, que día a día tenemos que batallar. Y tenemos que acostumbrarnos que puede haber un cambio. Algunos son momentáneos porque no tenemos el hecho de sostenernos en lo que estamos haciendo. Y decimos, bueno, ya está, no importa. Yo en los primeros tiempos también ya oré. Y ahora me despierto a las 4 de la mañana y sé que a las 5 tengo que estar levantado para ir a trabajar y me levanto por cualquier cosa a orar. Y son las 11:30 de la noche, las 12 y uno está orando, pero no es porque es algo que es una necesidad. Yo siempre digo, en mi familia siempre quisieron que yo sea médico y terminé siendo alguien que se interesó en la sanidad, pero no a nivel carnal. También carnal, por supuesto, porque sabemos que el Señor te da un cuerpo y que ese cuerpo, la palabra dice que te sirve para 120 años, y vemos muchas personas que tienen más de 120 años. Quiere decir que tenemos que cuidarnos también el cuerpo, pero nosotros tenemos que crecer en espíritu. Y cuando la palabra dice que si creces en espíritu, tenés que matar tu cuerpo se va muriendo. Pero eso no quiere decir que te tenés que suicidar. No quiere decir que tenés que dejar las cosas malas que hacen que tu espíritu no crezca. Por eso, en toda la Biblia hay muchos pasajes, los cuales, si lo quieren anotar y después lo leen en su casa. Hay un pasaje en Romanos 6:6, el cual explica que una vez que hemos sido salvados por Jesús, ya no estamos esclavizados por el pecado. Cuando nosotros queremos interpretar esa palabra, pero todo es pecado, todo lo que hago es pecado. Y desgraciadamente hay un porcentaje que todos los días, cuando hacemos las cosas, después nos damos cuenta que en algo no hicimos la voluntad de Dios, hicimos nuestra propia voluntad. Y ahí está el pecado, no hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Cada uno de nosotros no nos gustaría estar esclavizados. Y la palabra dice que no tenés que estar esclavizado porque Él te sacó de la esclavitud. Gracias a su martirio y a todo lo que pasó, nosotros pudimos ser libres de esa esclavitud, siempre y cuando
nosotros tratemos de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Que en este caso es la voluntad del Hijo, porque fue la experiencia sobre la tierra, y que nos dejó al Espíritu Santo para que nos recuerde a nosotros cada cosa que Él hizo por nosotros. Entonces, sé que no es fácil, pero todo tiene un significado de maduración espiritual. Cuando las cosas a nosotros nos parece que no están bien hechas. En Efesios 2, por ejemplo, 8 y 9, nos dice que somos salvos por gracia. Es un don que podemos conseguirlo por el esfuerzo que cada uno de nosotros pone en recibirlo. Es un mérito que el Señor nos da la gracia, ¿sí?, de que podamos crecer en eso para poder salir adelante y poder defendernos de todo ese campo espiritual que nos lleva a cometer errores. La vida en general te va a presentar todos los días un nuevo nacimiento. Y quizás uno es reiterativo en esto, pero la misma palabra lo dice, ¿sí? En Primera de Pedro dice, porque este nuevo nacimiento es a una esperanza viva. Cuando nosotros perdemos esa esperanza, el enemigo se toma de nuestro campo espiritual porque nosotros le damos de comer. Literalmente es así, lo alimentamos al enemigo. Porque cuando nosotros nos aferramos a Cristo, el enemigo, ¿qué hace? Huye, porque no puede con nosotros. Nosotros somos los que nos ponemos como carne de cañón, como dice el mundo. Cuando nosotros tenemos esa esperanza en esa herencia que hemos recibido por parte del Señor a través del Espíritu Santo, hace que crezcamos de una manera distinta y que podamos ver la dificultad de los que nos rodean y tratar, no de convencerlos, sino tratar de esforzar muchas veces esos candados que no pueden abrir, y nosotros intentamos abrírselos para que ellos tengan un discernimiento distinto a lo que tienen que hacer, que venían haciendo mal. Y eso lo vemos también cuando estamos delante de un espejo peinándonos o arreglándonos para salir, ¿no? Es nuestra imagen, es la imagen de lo que vemos en la calle. ¿Por qué? Porque nos cuesta descubrir esa imagen espiritual, que es lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a ver con ojos espirituales para ser realmente criatura nueva. Y eso nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque la publicidad, el teléfono, la TV, lo que sea, siempre tomamos un montón de tiempo en eso y después nos damos cuenta que fue un tiempo perdido, que no nos dejó ganancia como hubiésemos querido. Por eso, cuando nosotros entendemos que estando en Cristo comenzamos a ver las cosas de una manera diferente y que en esa manera nosotros vamos perfeccionándonos en un camino en el cual podemos ir dándole agua, por decirlo de alguna manera, a otro que está más sediento que nosotros. Pero eso es cuando dejamos la carne de lado, porque si no, primero estoy yo y después el otro que se arregle. Eso lo vemos comúnmente en nuestro trabajo cotidiano, que hay una lucha para tener poder. Y yo recuerdo que yo durante 30 años más o menos fui supervisor de enfermería y yo nunca denigré a nadie, aún estando en el mundo, pero sí lo llamaba aparte y le decía, mira, te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Trata de no equivocarte porque va a llegar un momento que se van a enterar y yo voy a tener que decir la verdad.
siempre me pasó a mí que la verdad me iba a hacer libre. Siempre era un pensamiento que por más que ande transitando por tinieblas, siempre decía la verdad. Estuve. Y sí. Nunca dejé de decir la verdad, aunque no me beneficiaba en ese momento. Hoy en día sé que la verdad me va a beneficiar y que no importa que otra persona no entienda mi actitud. Mientras que yo no esté lastimando, que sepa que lo que estoy haciendo está en la voluntad de Dios, entonces no me voy a poder hacerme distraído, por decirlo de alguna manera. Tengo que ayudar. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas y yo no tengo que hacer acepción de personas. Muchas veces uno conoce a una persona que no la conoce, ¿no? La ve por primera vez y siente una sensación espiritual como que la conoce de toda la vida. Entonces vos te podrías pensar, ¿de dónde lo conozco a esta persona? Y nunca lo vi, pero quizás en algún momento de nuestras vidas hicimos algo parecido. Entonces, como que el Señor te da un reflejo de decir, ayúdale, porque si vos saliste, Él también tiene que salir. Hablar con Él, preguntarle qué le está pasando, que empiece a crecer en el espíritu y que empiece a morir en la carne. Y es un paso muy difícil ser criatura nueva, muy difícil. ¿Por qué seguimos tanto sobre la tierra? El día que partamos de acá va a ser distinto, porque dejamos nuestra mochila y nuestras vestiduras nuevas no van a tener bolsillo. Entonces no nos vamos a poder llevar nada más que nuestro crecimiento espiritual. Por eso conocer a Cristo y ser una nueva persona no es fácil, pero tampoco es imposible, hermano. Y te digo, el crecimiento es continuo, no es que yo crezco y después me echo una siesta, no. El crecimiento es continuo porque me tengo que acostumbrar a convivir en un plano en el cual no estoy todo el tiempo en ese plano. Porque yo puedo estar en una congregación y quizás fumo en mi casa, pero acá no puedo fumar. Entonces me banco todo acá y cuando salgo, lo primero que hago, prendo un cigarrillo. Y eso es dañar a su propio cuerpo, porque el Señor te lo dice. Él te dio un cuerpo para otra cosa, no para dañarte a vos mismo. Y vos decís, bueno, de algo hay que morirse. Y eso es la carne que toma predominio sobre el espíritu. Entonces, si yo me la aguanto acá, ¿por qué no me lo puedo aguantar afuera? Y me da posibilidad de decir, bueno, no voy a tener la enfermedad por tal o cual cosa. Porque por lo menos voy a estar parando esas cosas que el enemigo pone en mi vida para que yo no cumpla con lo que el Señor ha dispuesto en cada uno de nosotros. Por eso cada una de las cosas que acontecen, uno tiene que estar preparados. Hoy decidí ser criatura nueva. Leí la palabra y la palabra me alienta y me sostiene. Y lo único que tengo que hacer es aferrarme a Cristo en la presencia del Espíritu Santo. Porque el que está al lado mío, el que yo le doy la posibilidad de entrar en mí y que mi cuerpo se transforme en templo. Eso es algo que nos tenemos que acostumbrar, que nosotros somos templo. Y cuando nosotros tomamos esa actitud de ser templo, nos vamos a dar cuenta que a todos nos gusta entrar a un templo que esté las paredes pintadas, los asientos sanos y todo lo demás. Entonces, el Espíritu Santo tiene que encontrar eso en nuestras vidas. Que nosotros somos útiles al Señor, que nosotros podemos crecer en el Señor, que el enemigo te va a susurrar al oído un montón de guarangada y un montón de cosas que voy a decir, no las puedo escuchar a veces. Levanto la música cristiana y me alejo de esos pensamientos.
Eso es lo que tenemos que tener en nuestra casa. Siempre tener el arma que el Señor nos está dejando. Y una de las armas que tenemos, muchas veces la dejamos de lado, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor y todo lo demás, pero lo ignoramos a Él. Cuando te acostumbres a que Él está las 24 horas del día dispuesto a ayudarte, te vas a dar cuenta que vas a poder salir adelante en muchísimas situaciones, en muchas situaciones. Recuerda que si estás en Cristo, eres nueva criatura. Y que gracias al Espíritu Santo de Dios te renovás todos los días para que tu templo desprenda la luz necesaria para enceguecer al enemigo. Porque al enemigo le gusta estar en las tinieblas, no le gusta la luz, porque se le ven los errores. Por eso nosotros nos hemos acostumbrado muchas veces a quedarnos en la oscuridad o a quedarnos callados para no demostrar las cosas que en realidad tenemos. Y al contrario, tenés que tomar la valentía suficiente para decir tu verdad, pero que tu verdad sea como es la palabra. No que sea mi propia verdad, sino que yo tome de la palabra y exprese mi verdad. Y en mi verdad está el cambio. Y ese cambio es lo que te lleva a ser esa criatura nueva para que otra persona empiece a beber de ese manantial. No sé si hay alguien que vino por primera vez o no hoy, pero el hecho es que el cambio de aquel que puede hacer 40 años que está en la iglesia o que haga 10 minutos que conoció al Señor, siempre tiene un cambio permanente. Eso tenganlo presente, porque siempre podemos salir adelante. Siempre tenemos algo de donde aferrarnos. Siempre tenemos algo para salir de lo que el enemigo nos pone para que tropecemos. Pero cuando nosotros caminamos por el camino angosto, podemos ver el problema. Cuando vamos en una avenida muy ancha, de muchas manos y todo lo demás, te distrae el ambiente y ahí sos golpeado. Por eso, cuando vos empezás a pensar que Dios te restaura día a día, no es ningún consuelo de tonto, como dicen algunos, pero vos perdés un día en el cual quizás podés salvar a otra alma, porque ya tenés el conocimiento. A mí me pasó la semana pasada, yo estaba atendiendo gente en la entrada de la clínica y viene una chica y me dice, disculpe, por acá no sabe un sacerdote que se pueda llamar. Y yo le digo, esta me la manda el Señor. Y le digo, mira, la iglesia más cerca que está acá, digo, está ahí en 74, 6 y 7. Uy, no, es lejos, dice. Bueno, mira, yo me ofrezco a orar por la persona. Yo soy pastor, soy fulano de tal, tengo que esperar terminar mi trabajo, porque no quiero tener problemas, porque ya lo tuve. Entonces le digo, termino mi trabajo a las 2 de la tarde y nos preparamos y vamos a ver el paciente. Me decía, ¿dónde están los pacientes terapias? Entonces me presenté, había como 10 personas ahí y no las dejaban entrar todas, entraban 2 personas nada más. Y ahí el Señor, como el Señor estaba deprimido, entubado y todo lo demás, entonces estaba como dormido, y los familiares que entraron conmigo, le digo, el Señor no hace excepción de personas, así que si ustedes quieren orar conmigo, primero vamos a hacer una oración de fe. Y ahí nomás hice la oración de fe. Y a ellos se les quebró el corazón en ese sentido, empezaron a llorar. Y yo dije, por algo el Señor me tiene en ese lugar, por más que haya estatuas por todos lados y está el gauchito, como dice el pastor, ¿no?
haciendo cosas raras ahí adentro y todo lo demás, pero no importa. Ustedes tienen la posibilidad de crecer espiritualmente todos los días y hacer crecer a aquel que se le acerca. No necesitas ser ni pastor ni nada, ser discípulo de Jesucristo. Como hijo de Dios, discípulo de Jesucristo y teniendo adentro tuyo el Espíritu Santo, vos podés orar por el enfermo, podés pedir por el que está necesitado y así lo acercás al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con el tiempo esa persona va a empezar a cambiar. Y cuando esa persona cambie, vos también vas a cambiar, porque tu victoria se va a ver reflejada en tener menos problemas de los que ya tenías. Por eso te aliento a que todos los días pienses en tu crecimiento, en que sos criatura nueva y que, aunque todavía necesitamos tomar leche por ahí para crecer, sabemos que hay un agua de vida que todos los días nos refresca, que es a través de la comunicación con el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad. Por eso los aliento a que nunca bajen los brazos y que no importa la adversidad que tengan, considérate criatura nueva y el Señor te va a fortalecer para que tú puedas servirle en cada momento. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia para que el Espíritu Santo sea el que lleve el mensaje que hoy sale de mi boca hasta tu trono de gracia, para que tu pueblo sea fortalecido, para que tu pueblo tenga un cambio y para que tú sepas que todo lo que has pasado sobre esta tierra no fue vano, que siempre va a haber alguien que te va a recordar por lo que tú hiciste, pero sobre todo por lo que ellos pudieron hacer a través de ti. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo siempre esté en nuestras vidas, que nos dé la fuerza suficiente para salir adelante y para ser victorioso en cada uno de los emprendimientos que hagamos. Visita, Señor, a cada casa, visita a cada hijo y a aquel que aún es parte de tu creación pero no te reconoce como padre. Acerca a uno de tus hijos para que le hable. Te damos las gracias una vez más y te pedimos, Padre Santo, que abra los caminos y que traiga luz, que encandile al enemigo para que salga de nuestras vidas. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Dios te los bendiga grandemente. Si alguien tiene oración, vamos a orar.